¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo puede estar un asesino serial cometiendo crímenes sin que nadie lo detenga? Lo que vas a escuchar no es ficción ni parte de una serie de televisión. Son historias reales, documentadas, de personas que vivieron entre nosotros durante años, incluso décadas, mientras mataban en secreto. Hoy te mostraré los 10 asesinos seriales que más años estuvieron matando en libertad, del que menos al que más tiempo logró evadir la justicia. Prepárate, porque algunas de estas historias son verdaderamente escalofriantes. Bienvenido al canal, aquí hablamos de crimen real, misterios y casos que estremecen. Suscríbete y acompáñanos hasta el final. Comenzamos. 10. Jeffrey Dahmer, 13 años. Aunque su periodo más activo como asesino fue entre 1987 y 1991, su primera víctima la asesinó en 1978, cuando tenía solo 18 años. Dahmer fue un joven aparentemente tímido, pero con impulsos perturbadores. Su método consistía en atraer a hombres jóvenes a su apartamento con promesas de dinero o fotografías. Allí los drogaba, los mataba, y en muchos casos realizaba actos de canibalismo y necrofilia. Su espiral asesina pasó desapercibida durante más de una década, hasta que una víctima escapó y alertó a la policía. Al entrar en su apartamento, los agentes descubrieron una pesadilla, partes humanas en el refrigerador, fotografías macabras y cráneos decorando el interior. 9. Richard Ramírez, 14 años. Conocido como el acosador nocturno, sembró el terror en California en los años 80. Entre 1984 y 1985, cometió una ola de crímenes brutales que incluían asesinatos, violaciones, agresiones sexuales y torturas. Sin embargo, investigaciones posteriores vincularon a Ramírez con crímenes que datan de 1974, cuando aún era un adolescente. Lo que lo hacía especialmente aterrador era su total falta de patrón lógico. Elegía a sus víctimas al azar, actuando de noche, dejando símbolos satánicos en las escenas y mostrando una violencia descontrolada. Fue atrapado en 1985 gracias a la ayuda de la población, pero su rastro de sangre abarcó 14 años de impunidad. 8. Gary Ridgway, 19 años. Conocido como el asesino del Green River, Ridgway confesó haber matado a 71 mujeres, aunque se sospecha que la cifra real podría superar el centenar. Su método era simple pero letal. Buscaba trabajadoras sexuales o mujeres vulnerables, las estrangulaba y abandonaba sus cuerpos en áreas boscosas o cerca de ríos. Lo más inquietante es que la policía lo había interrogado en varias ocasiones, pero nunca encontraron pruebas concluyentes, hasta que el ADN habló por sí solo en el año 2001. Ridgway asesinó durante 19 años sin que las autoridades pudieran detenerlo, camuflado como un trabajador tranquilo con familia. 7. Pedro Alonso López, 20 años. Apodado el monstruo de los Andes, López actuó en Colombia, Perú y Ecuador. Confesó haber asesinado a más de 300 niñas entre los 8 y 12 años. Fue arrestado en 1980 cuando intentaba llevarse a otra niña, y gracias a una inundación que reveló una fosa común con cuerpos, su confesión fue tomada en serio. Pero lo más perturbador no fue eso. En 1998 fue liberado por buena conducta, y desde entonces su paradero es desconocido. Se sospecha que pudo haber continuado matando, lo que elevaría su periodo criminal a más de 20 años. Hasta el día de hoy, es una sombra que acecha en la memoria colectiva de Sudamérica. 6. John Wayne Gacy, 21 años. El famoso payaso asesino vivía una doble vida. Por un lado, organizaba eventos infantiles disfrazado de payaso, y por otro, torturaba y asesinaba jóvenes que atraía a su casa. Entre 1972 y 1978 mató al menos 33 chicos y enterró los cuerpos en el sótano. Pero su historial de agresiones comienza en 1968, cuando ya se le vinculaba con casos de abuso. Durante 21 años, Gacy ocultó su verdadera naturaleza tras una fachada de respetabilidad, incluso participando en campañas políticas. Solo cuando una de sus víctimas desapareció y la policía insistió en investigarlo, se descubrió el horror bajo su casa. 5. Albert Fish, 22 años. Fish fue un asesino, caníbal y sádico con impulsos enfermizos que escapaban a toda lógica. Se movía por Nueva York y actuó principalmente contra niños, a quienes atraía con falsas promesas de trabajo o ayuda. Se le atribuyen 3 asesinatos confirmados, pero él mismo afirmó haber matado a más de 100 personas. Estuvo 22 años activo antes de ser finalmente arrestado, y lo que más horrorizó a la opinión pública fue la carta que envió a una madre describiendo cómo cocinó y comió a su hija. Su sadismo era tan extremo que incluso se insertaba agujas en su cuerpo por placer. Su ejecución en la silla eléctrica fue vista como un alivio nacional. 4. Andrei Chikatilo, 25 años. Conocido como el carnicero de Rostov,
Este asesino soviético mató a al menos 52 personas, muchas de ellas niños y adolescentes. Comenzó en 1978 y durante más de 25 años, las autoridades fueron incapaces de atraparlo, en parte debido al hermetismo del régimen soviético. Fue arrestado 2 veces y liberado por falta de pruebas. Su crueldad era indescriptible: mutilaciones, canibalismo, tortura. Cuando finalmente fue detenido, confesó todo con escalofriante frialdad. La falta de coordinación entre regiones y el miedo a admitir públicamente que existía un asesino en serie en la URSS prolongaron su reinado del terror. 3. Tsutomu Miyazaki, 26 años. Aunque sus asesinatos confirmados ocurrieron entre 1988 y 1989, desde los años 60 ya mostraba conductas profundamente psicopáticas: tortura animal, necrofilia, voyeurismo y acumulación de imágenes violentas. Comenzó matando niñas pequeñas, filmando sus cuerpos, e incluso enviando cartas a las familias describiendo lo que había hecho. Fue arrestado en 1989, pero sus antecedentes revelan que llevaba más de 26 años desarrollando su violencia y enfermiza obsesión por el sufrimiento ajeno. La policía descubrió una colección de miles de cintas que documentaban su mundo interior, una mente completamente desconectada de la empatía. 2. Samuel Little, 35 años. Hoy en día es considerado el asesino serial más letal de la historia de Estados Unidos. Confesó más de 90 asesinatos, y el FBI ha verificado más de 60. Sus víctimas eran principalmente mujeres marginadas, lo que facilitaba que sus muertes no fueran investigadas a fondo. Little se movía por diferentes estados, usaba alias y nunca dejaba evidencia. Fue arrestado varias veces por otros delitos, pero la policía no unió los casos hasta el año 2012, cuando una coincidencia de ADN cambió todo. Durante 35 años, mató con total impunidad, aprovechándose de un sistema que ignoraba a las víctimas más invisibles de la sociedad. 1. Javed Iqbal, 36 años. En el primer puesto, con el reinado más largo del horror, está Javed Iqbal, quien operó en Pakistán durante más de 3 décadas. Se le atribuyen oficialmente 100 asesinatos de niños de la calle, pero se cree que la cifra podría ser aún mayor. Durante años se hizo pasar por benefactor, cuidando a jóvenes sin hogar. En realidad, los atraía, los asesinaba y disolvía sus cuerpos en ácido. Su captura fue aún más perturbadora. Él mismo escribió a la policía, confesando sus crímenes y dando su dirección. Fue arrestado y condenado a muerte en 2000, pero fue hallado muerto en su celda antes de que se cumpliera la sentencia. Su historia refleja la impunidad que a veces permite al mal ocultarse a plena vista. Como has visto, algunos asesinos logran esconderse durante años, incluso décadas. Algunos burlaron a la justicia por la ineficiencia del sistema, otros porque sus víctimas eran ignoradas por la sociedad. Son historias que hielan la sangre, y que nos recuerdan lo importante que es escuchar incluso los casos más pequeños, porque pueden ocultar horrores mucho mayores. Gracias por llegar hasta aquí. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal, dale like y comparte. Hay muchos más casos que esperan ser contados. Nos vemos en el próximo vídeo.